Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, hermanos en Cristo, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, pero agradeciéndole por permitirnos estar nuevamente aquí meditando, escuchando y meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae en el día de hoy, qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. El Evangelio en el día de hoy se trata del perdón, ¿no? Del perdón. Hoy Jesús nos da un desafío, que aprendamos a perdonar. Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y Jesús le contesta: no te digo 7, sino 77 veces. Ese número significa siempre. 77 veces. 77 veces, dice, ¿no? Y aquí nos enseña Jesús que debemos aprender a perdonar. Nos da el ejemplo por medio de la parábola del rey, como ya hemos escuchado, ¿no? Un rey que llamó a todos los que le tenían deuda para poner en regla todos sus asuntos, ¿no? Y le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas, dice, ¿no? 10,000 monedas de oro le debía. Y este rey
lo iba a vender como esclavo junto con su mujer, sus hijos, y él se arrodilló, se postró y le rogó, le imploró al rey, y el rey tuvo compasión de él y le perdonó la deuda, lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¿Y qué hizo este siervo malo, no? Al salir encontró a alguien que le debía 100 monedas, una cantidad ínfima para lo que él debía al rey, ¿no? Y que el rey le había perdonado, y casi lo ahorcaba para que le pagara, ¿no? Ese es un ejemplo que nos pone en esta parábola el Señor, ¿no? Si el rey le había perdonado una deuda tan grande, él también debería haber hecho, con mayor razón si era una deuda tan pequeña, ¿no? Y vemos aquí, pues, que nos trae a colación esto, que en realidad no es fácil perdonar, no es fácil. El sentimiento no desaparece de un día para otro. O sea, cuando alguien nos ofende, nos queda mal, en que hemos confiado y nos falla, y nace en nosotros un sentimiento fuerte, ¿no? Que nos lleva a muchas veces a querer tomar venganza, que es el odio, el rencor, ¿no? Y necesitamos a Jesús, a Dios para esto, hermanos. Solos no podemos hacerlo. Necesitamos a Dios. El perdón de Dios es nuestra motivación. Es nuestra motivación. No se trata de perdonar más o menos. Dirijamos nuestra mirada hacia la misericordia de quien nos perdona infinitamente. Cuando alguien nos haya ofendido, preguntémonos si Dios, que es Dios tan grande, que es Padre maravilloso, me perdona. Me ha perdonado tantas veces. ¿Quién soy yo para no perdonar? Y buscar su refugio, buscar su auxilio. Hay tantas maneras de orar. Si alguien te quedó mal con una deuda, Señor, yo les cuento un testimonio. En mi vida como unas 3 veces me quedaron mal en un negocio que tenía, ¿no? Me quedaron mal, ¿no? Incluso una de las personas hasta fue a mi casa y sacó muchos productos y nunca me pagó, ¿no? Otra persona que me sacó mucho más cantidad y nunca me pagó cantidad grande, que para mí era grande porque en realidad yo vivía una situación económica difícil, ¿no? Pero ¿cuál fue yo le doy gracias a Dios porque mi primera reacción fue, Señor, o sea, sí, claro que en uno nace un sentimiento así de impotencia, ¿no? De querer hacer algo contra esa persona, pero a la vez recurrí a Dios. Le doy gracias porque lo vi como mi salvación, como mi tabla de salvación, mi Señor. Le dije, Señor, ayúdame a olvidarme de esto, ayúdame a olvidarme. No permitas que esto malogre mi relación contigo. Ayúdame a olvidarme de esto de estas personas que me han fallado, ¿no? Ayúdame a olvidarme. Una oración tan pequeña, ayúdame a olvidar, y el Señor, parece mentira, nunca esas personas me pagaron, a pesar de que yo de una forma, de buena manera les iba y les cobraba, pero no, le doy gracias a Dios porque no dejó que creciera el rencor ni el odio en mi corazón. Solo Dios sabe que esas personas algún día seguro que le tendrán que dar cuentas a Dios, ¿no? No se trata, como les digo, de perdonar más o menos, ¿no? Dirijamos esa mirada a ese Dios que es misericordia infinita, aquel que nos da la fuerza de volver a empezar. Como les cuento en este testimonio, Él me dio la fuerza de volver a empezar. Tan grande la misericordia de Dios que a pesar de que podía haber sido que cayera yo con esta deuda que me sucedió, pudiera haber caído
el negocio en el que yo era mi sustento. No, Él más bien me retribuyó. Se podría decir que me fue mejor porque Él estuvo ahí, porque Él ha estado siempre ahí. Con nuestra actitud, depende de nuestra actitud, podemos hacer que el sentimiento hacia quien nos ofendió no crezca. Depende de nosotros, hermano. Acudamos a Jesús, a Dios, a su infinita misericordia. Con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo harán que pronto desaparezca ese sentimiento causado por la ofensa. Parece algo increíble, pero para Dios no hay nada imposible. Depende de nuestra actitud y del encuentro que tengamos con el Señor. Nuestra reacción, buscar la mirada de ese Dios misericordioso. Y poco a poco ese sentimiento por la ofensa irá desapareciendo. No sabemos muchas veces perdonar porque no sabemos o no queremos darnos cuenta de cuánto Dios nos ha perdonado y cuán grande es su misericordia. Y hermanos, para concluir, debemos saber que el perdón nos purifica nuestra alma, nos da salud, nos acerca a Dios, transforma nuestro corazón. Cuando odiamos por algo que nos han hecho, cuando tenemos rencor, deseos de venganza contra alguien, ¿quién es el que más perjudicado? No es la persona a quien odiamos, a quien le tenemos rencor. Somos nosotros el que guarda esos sentimientos, esos malos sentimientos. Esa es la persona más perjudicada, no el que te ha hecho la ofensa. Sin darnos cuenta, ante una actitud de rencor, de odio, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Eso hay que recordarlo siempre. Pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón. Señor, transforma mi corazón. Ayúdame a acercarme más a ti. Que cuando me falte, que cuando tenga situaciones difíciles en mi vida y que no tenga deseos de perdonar, ayúdame a perdonar, Señor, como tú perdonas. Enséñame a perdonar, Señor. No permitas que guarde sentimientos malos en mi corazón por lo que me hayan hecho. Tú me perdonaste, Señor. Tú me perdonas tantas veces. Enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Así es, hermanos. Acudamos a ese Dios misericordioso. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. No nos dejemos que nos invadan malos sentimientos por algunas actitudes malas de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Acudamos a la misericordia de Dios. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy, hermano. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si es que les ha agradado. Y recuerden siempre que Dios nos ama. Dios es Padre, misericordia infinita, nos ama y nos ha perdonado y nos perdonará siempre que acudamos a Él con verdadero resignación, verdadero dolor de corazón, que acudamos a Él. Él siempre nos va a perdonar. Aprendamos de Él, de la misericordia de Dios. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.